Bienvenido, esto es Sky News, las noticias más destacadas de la tarde. Un trabajador de la embajada británica en Berlín ha sido arrestado bajo sospecha de pasar documentos al servicio de inteligencia ruso. Una nueva evaluación de inteligencia estadounidense dice que la capital afgana de Kabul podría caer en manos de los talibanes en 90 días. Y agentes de policía encubiertos han descrito los momentos antes de abrir fuego y matar a un terrorista en el sur de Londres. Hablaremos de los temores que mencioné de que Kabul, la capital afgana, podría caer en manos de los talibanes en 90 días. Esa es la predicción de una nueva evaluación estadounidense, que se produce después de que los combatientes talibanes se apoderaran de 9 capitales de provincia en el espacio de una semana. A pesar de eso, el presidente Joe Biden dice que no se arrepiente de su decisión de retirar las tropas y dijo que los líderes afganos tienen que unirse y luchar por sí mismos. Entonces, ¿qué le espera ahora al pueblo de Afganistán? Veamos qué opina mi próximo invitado, el exsecretario de Relaciones Exteriores David Miliband. Ahora es el presidente del Comité Internacional de Rescate. Es un gusto hablar con usted, señor Miliband. Entonces, después de toda la sangre derramada, todos los cientos de miles de millones de dólares gastados, parece que Afganistán podría estar volviendo a donde estaba hace 20 años. ¿Cuál es su reacción? ¿Qué opina sobre ello? Gracias por invitarme, Dermot. Esta es una situación mortal y peligrosa para los civiles en Afganistán, que son las personas atendidas por el Comité Internacional de Rescate. Tenemos alrededor de 1.700 empleados en el terreno, todos menos un puñado son afganos, así que están trabajando por el futuro de su propio país. Y solo para ponerlo en perspectiva, sabemos que alrededor de 5.000 personas han muerto, civiles, que han muerto en los combates más recientes. Sabemos que 30.000 personas a la semana están huyendo del país, y sabemos que hay alrededor de 350.000 personas sin hogar, notablemente como consecuencia de los combates en las provincias que has mencionado. La causa inmediata es obviamente la decisión de retirar las tropas estadounidenses, pero también sabrás que he sido una de las muchas personas críticas durante un buen número de años. La época en que las tropas estaban allí no se utilizó para desarrollar un asentamiento político estable para el país. Y obviamente el gran temor en este momento es que los beneficios de los que está disfrutando el pueblo de Afganistán, todos los avances en educación y en otras áreas, incluso en el desarrollo económico, aunque sigue siendo un país muy pobre, están en peligro. Creo que es prematuro decir que todos los logros ya se han perdido, pero es evidente que hay un peligro real para las personas a las que servimos en el terreno hoy. Pero sobre el tema de la construcción nacional, es una buena idea, pero en realidad no funciona. Mencionaste Irak, no funcionó allí. No ha funcionado en Afganistán y en cierto modo Estados Unidos ha usado ese análisis y reduce sus pérdidas. Bueno, las únicas personas que pueden construir una nación son sus ciudadanos. Pero esos ciudadanos, especialmente en los países pobres, en los países devastados por la guerra, necesitan ayuda del exterior en lugar de obstáculos. Creo que claramente la decisión militar, que, dicho sea de paso, no es solo estadounidense. Norteamérica tenía alrededor de 2.500 soldados. Había 8.500 soldados de la OTAN, 10.000 contratados. Por lo que es un compromiso grande que se está retirando. Eso se ha decidido. Pero la pregunta ahora para todos nosotros es si esa retirada militar va a ir acompañada a su vez de una retirada humanitaria, diplomática y política. Porque eso realmente aumentaría el peligro. Para darle una idea de esto, la ayuda británica a Afganistán se está reduciendo de unos 90 millones de dólares al año a menos de 20 millones de dólares al año. Eso inevitablemente pondrá en riesgo algunos de los avances que se han logrado en educación y atención médica. Como alguien que dirige una organización humanitaria, mi súplica sería, que en nombre de lo que los afganos que han conseguido en los últimos 20 años, necesitan el apoyo del mundo exterior, incluso si no es militar, porque la construcción de una nación es asunto suyo, pero no pueden hacerlo solos dadas las circunstancias que enfrentan. Me interesa su análisis porque hay una historia muy larga y algunos de los primeros días se superponen con parte de su periodo como secretario de Relaciones Exteriores. Estaba saliendo mal entonces. ¿Qué deberían haber hecho Gran Bretaña, los estadounidenses y los demás que no hicieron? Fui a Afganistán 6 veces como secretario de Relaciones Exteriores entre 2007 y 2010. Fue una de las situaciones más peligrosas y difíciles a las que se enfrentó la política exterior británica. Y, en términos simples, creo que el error que se cometió fue el siguiente. El enfoque al que se atuvieron en todo momento, y me temo que se extendió de principio a fin,
fue que el esfuerzo militar debería ir seguido de un intento de crear un sistema político estable. Yo argumenté, desde el comienzo de mi época, que esas dos cosas tenían que suceder en paralelo. Y usted pregunta si los problemas comenzaron al principio, el principio después de que los talibanes fueran destituidos del poder en 2001. También entonces ocurrió la Conferencia de Paz de 2001 en Bonn, que excluyó a importantes franjas de la población pastún, establecidas en el sureste del país. Y entonces, la dificultad de desarrollar medidas políticas basadas en el compromiso en un país altamente descentralizado. Ha sido un problema permanente desde el comienzo de todo este esfuerzo. Eso no quiere decir que no haya habido ganancias significativas, que como digo, aún no se han borrado. Pero creo que es muy importante aprender la lección correcta, y mi lección es que tanto si estás en el ejército, como si estás en la diplomacia, como si estás en el sector humanitario como yo, ninguno de ellos funciona sin un enfoque eficaz para un arreglo político y que no se puede hacer de manera secuencial, militar y luego político, tienen que hacerse juntos. Volvamos al presente. ¿Opinas que los estadounidenses no deberían retirarse, aunque Gran Bretaña tiene que seguirles? Pero el secretario de Defensa ha estado diciendo que es un error y tratando de formar alguna forma de coalición a través de la OTAN sin los estadounidenses. ¿Cree que Gran Bretaña debería al menos intentar quedarse? Bueno, espero que entiendan que como alguien que tiene una organización con 1.700 empleados en el terreno, no voy a comentar sobre el lado militar, porque eso los pondría en peligro. Pero quiero hablar de 4 cosas, que creo que son realmente importantes de forma inmediata. Una es la ayuda humanitaria. Este país se enfrenta a una crisis de COVID, a una sequía en el 80% del país, necesitan ayuda. En segundo lugar, y muy importante, creo que es vital que entendamos que es una crisis regional, no solo una crisis afgana, involucra a países como Pakistán e Irán, con los que tenemos relaciones, así que es importante, debe abordarse a nivel regional, no solo nacional. En tercer lugar, es vital que aquellos que están en peligro en el país, por ejemplo, porque han servido junto a británicos o estadounidenses, como traductores o intérpretes, se les debe dar asilo. Creo que cualquier persona que tema por su vida debería tener la oportunidad de reconstruir su vida en otro lugar. En cuarto lugar, y también muy importante, no debe haber una retirada política y diplomática. Es importante que haya una retención del músculo diplomático y político dentro del país. Y esas me parecen las prioridades correctas para el momento presente, que como digo, es mortal y peligroso y de muchas maneras. Simplemente háganos una imagen de la trayectoria actual si Kabul cayera, si cae el gobierno afgano. Las repercusiones para Afganistán y para toda la gente allí, incluido su propio personal y para el mundo entero. Estamos hablando de muchos refugiados, muchos de los cuales terminarán en Europa y posiblemente retrocediendo a 20 años atrás. Podríamos restablecer, como en Siria, un refugio seguro de las agrupaciones terroristas. Al-Qaeda, por supuesto, todavía existe, y el Estado Islámico y otros. Bueno, estás planteando preguntas muy importantes y apropiadas. Mencionaste el peligro de los refugiados, es real y actual para los estados vecinos, en lugar de países de Europa, como el Reino Unido o los Estados Unidos. 30.000 refugiados a la semana. Esos son hasta 100.000 refugiados al mes, que se dirigen hacia Pakistán, que ya alberga a 2 millones de afganos, e Irán, que tiene alrededor de 800.000, por lo que el desafío de los refugiados es predominantemente regional, aunque algunos también intentarán llegar a Europa por miedo a sus vidas, por lo que definitivamente hay un punto de vista de los refugiados. Y también es importante añadir que Afganistán siempre ha estado sujeto a la presión de sus vecinos y de las grandes potencias. China ve a Afganistán como un país importante. Pakistán, por razones obvias, ve a Afganistán como importante. Y durante los últimos 20 años Occidente se ha preocupado por el peligro terrorista. Obviamente, eso ha disminuido en los últimos 20 años, pero sigue siendo una razón para creer que lo que comienza en Afganistán no se queda allí. Solo quiero concentrarme por un momento en la difícil situación de las mujeres allí. Estuve hablando hace una hora con la exministra de Mujeres en Afganistán, y muchos informes ahora describen cómo cuando los talibanes retoman áreas, particularmente las mujeres jóvenes y profesionales, son acosadas, casadas por la fuerza con combatientes talibanes, escapan de manera encubierta, y hasta son asesinadas en las calles a veces. Es una situación terrible. Me parece que tienes toda la razón al plantear esto. Hay 2 cosas que agregaría a lo que has dicho.
Los mayores logros de los últimos 20 años han sido para las mujeres y niñas que han podido ir a la escuela, han podido acceder a profesiones, que han sido elegidas para el Parlamento, han creado empresas, trabajan como profesoras, por lo que hay ganancias reales en este ámbito. Pero Afganistán es un país diferente debido a esos cambios y a las aspiraciones y expectativas de esa parte de la población. En segundo lugar, y algo vital, sabemos que en todas las emergencias humanitarias, la violencia contra las mujeres suele aumentar significativamente. Y esa es ciertamente la realidad a la que se enfrentan las mujeres afganas hoy en día. Hay cifras asombrosas de aproximadamente la mitad de la población que espera más violencia de género. Y esa es una de las razones por las que organizaciones como el Comité de Rescate Internacional dan prioridad a las necesidades de las mujeres y las niñas. Es otra razón por la que creo que es tan importante que el mundo exterior apoye a estas mujeres. Porque simplemente decirles que están solas no les da la oportunidad para poder desenvolverse en un campo de juego igualitario. Por eso, espero que la gente reconozca que no es solo por razones de sacrificio por lo que debemos apoyarlos. Es por las razones de que Afganistán necesita ser un lugar más estable, y si no lo es, se vuelve una amenaza para la región y más ampliamente. Muchas gracias, señor Miliband. No queda más tiempo para su opinión sobre Afganistán, pero si me permite preguntarle sobre los eventos en Berlín hoy, aprovechando su conocimiento de las relaciones internacionales. El descubrimiento de lo que parece un espía ruso en la embajada británica en Berlín le sorprende cuando se suponía que esos días habían terminado. Bueno, estoy sorprendido. No porque el peligro haya dejado de existir, sino porque tenía la impresión de que éramos mucho mejores detectando ese tipo de peligro. Pero debo alegar que la primera vez que escuché esto, discúlpenme, fue en los titulares de las noticias justo antes del programa. Y una de las mejores lecciones como secretario de Relaciones Exteriores es no hablar de las cosas, sin tener algo cercano a un conocimiento global del tema en cuestión. Así que espero que me permitan no responder. Conserva sus habilidades diplomáticas. Un placer como siempre. Muchas gracias.